¿Preguntaste a Harrow por las instalaciones de investigación? No lo coge. Le pedí que investigara a Livingston. ¿Crees que le ha pasado algo? Si es así, es mi culpa. El peso del mundo a tus espaldas. Ese es el precio. Ya, bueno. Esto no es lo que había imaginado. Porque esto no solo va de ti. ¿Volverías con Casey conmigo a Estados Unidos? Me lo pensaría. ¿Félix sigue en la cocina? No te quejes. Comimos bien mientras vagabais por el desierto. Debería descifrar el disquete que encontró Adler. Lo necesitamos. Oye, chef, ¿has descifrado el disquete? Paciencia, por favor. La criptografía es como preparar pez globo. Si te precipitas, puedes perderlo todo. Vale. ¿Planeas servirnos pez globo? Has dicho que nada de quejas. Sí, eso dije. Avísame cuando nos vayamos. Case, ¿algo más antes de irnos? ¿Todavía no te has arreglado con Marsal? ¿Qué? ¿Por lo de Irak? Venga. No merece la pena. Por mucho que diga el machirulo de Marshall, podría haber ayudado. Pero seguís vivos, así que... ¿Te vas a marchar cuando cobres? Eso no es justo. Necesito obtener ingresos, Case. Acabar con las facciones delictivas de Avalon no es barato. No me malinterpretes. Me parece una misión noble, pero no es mi guerra. No soy estadounidense. No tengo un sentido deformado del patriotismo como Marshall. Adler no te pagaba para acabar con las fracciones de Avalon. A Adler solo le interesan las posibles conexiones de Avalon con Pantheon, si las hay. Mi misión no le interesa nada, ni la de nadie, ya puestos. No esperes ni un ápice de empatía por su parte. ¿A dónde fuiste la otra noche? 15 largos kilómetros montaña abajo, hasta el pueblo. Rústico, por decir algo. El sitio era deprimente, pero odio no tener nada que hacer y no me apetecía estar aquí encerrada con Woods. Sé fuerte. Pero... pide ayuda, hombre. ¡Vete a la mierda! Vale, que vaya bien. ¿Te parece que estoy bien? No... no me refería a eso. Has tenido mala suerte. La suerte nunca está de nuestra parte. Con nosotros, pende de un hilo. La verdad, yo... no lo habría hecho. Volver a casa... tras lo de Panamá. No confiaría en nadie. Tienes que seguir creyendo en los que te apoyan. Pelean por ti. Adler era uno. Cuando los registros aparecieron tras Panamá, unas transferencias a Adler de Raúl Menéndez, un narco cutre. Eso apestaba. ¿Adler traicionando a sus hermanos por dinero? No me jodas. Esos uniformes que lleva ahora son muy caros. Oye, sé que puede parecer un puto psicópata. Ya lo sé. Pero es de los nuestros. Solo hace las cosas a su modo. Ya no sé cuál es la manera correcta.
Ya irás aprendiendo. Gestionando cosas, llamando... Me encantaría dar cera con vosotros. Me mata estar en esto. Escucha, tú eres imprescindible. Con silla y sin ella. Sé que ya no puedes ir por ahí como antes, pero esto es poder. Antes eras como el Capitán América. Y ahora eres el Profesor X. ¿Quién? Vete a tomar por culo. Oye, hazme un favor y echa un ojo a Félix. ¿Quieres? Necesito un poco más de tiempo. A no ser que vengas a ayudarme. ¿Qué estás haciendo? No te sabría decir. Encontré estos libros aquí en la cocina, pero... mi cirílico está bastante oxidado. No es lo que era. Estoy usando ingredientes que podría cazar y buscar por la zona en la que estamos. Así que... llamémoslo estofado, ¿vale? Ya veo. Dado que ya no deseo acabar con vidas humanas, ¿crees que mi corazón sufre por todos los seres? Una conclusión aceptable, aunque son circunstancias distintas. Cazar es estar en simbiosis con la naturaleza. Arrebatar una vida sin una causa es de parásitos. Pero has matado antes. En el pasado. La sociedad tiene una estructura depredadora. Quienes ostentan el poder, sea legítimo o no, cazan a los que no lo tienen y usan matones uniformados, como yo antes o de otro tipo, para imponer sus reglas. La Stasi, la CIA, las mafias de Avalon y sin duda Pantheon, todas practican la opresión. Me manché de sangre. Cargué mi alma de connivencia y ahora me atormenta la culpa. Nunca más. ¿Y en qué nos convierte eso? No lo sé. Te diría que un mal necesario. Quizás solo por eso suelo tratar con ordenadores, unos y ceros. Pero ese pensamiento binario no propicia la vida moderna. El sistema social es complicado. Tomamos decisiones con la esperanza de que la historia nos juzgue bien. ¿Qué le pasa al disquete? No sé qué contendrá, pero lo protege. Una encriptación de primera. Hice un programa para poder desencriptarlo, pero lo cierto es que voy dando palos de ciego. Más que forzar una cerradura, estoy taladrando los fiadores. Sabiendo dónde lo encontraste, lo lógico sería que contuviera datos de un agente biológico convertido en arma. O pornografía. Pásate luego por la cocina. Necesito un sujeto de prueba. No tardaremos en irnos. Tienes todo detallado en el tablón. Ahora Hola no y estoy bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 6 del modo campaña. Espero que os guste y allá vamos. Orígenes es la siguiente misión. El tío Sam estaba cocinando algo especial en Kentucky antes de que la receta secreta saliera a la luz. Nos dirigimos hacia allí para averiguar qué está pasando.
Adler cree que Pantheon consiguió acceso a un centro de investigación militar de tecnologías y aplicaciones avanzadas. Suena impresionante. Están al este de Kentucky. En el rótulo del edificio pone Cosper Solutions. Dentro es otra historia. Parece un sitio muy remoto. No hay nada más que bosques y colinas. Deberíamos aparcar a un par de kilómetros y acercarnos a pie. En el interior, el objetivo es el ala de biotecnología. Adler cree que puede ser el origen de la raíz. Necesitamos respuestas sobre su funcionamiento. ¿No dijiste que Adler trabajó ahí en otra época? Brevemente, hará unos 10 años. Mencionó extraños programas clasificados con sujetos humanos. De repente el lugar cerró y se puso en cuarentena por un incidente biológico. ¿La raíz? Tiene toda la pinta. Seth, dime cómo va por ahí. Sigo buscando una entrada. Las puertas del norte están selladas. ¿Vosotros? Grace y yo estamos dentro. Al sur, entrada de servicio. Alguien ha pasado por aquí hace poco y ha usado el montacargas. La cadena está rota. Venga. Máscaras. Ahora tú. ¡Hey, salta! Aguanta, te paro. ¡Hey! Se rompió la máscara. Mi máscara se ha roto. Creo que estoy en problemas. Ah, sigues con vida. Menos mal. Seth y yo buscaremos otra forma de bajar. Te avisaremos cuando estemos dentro. Mira a ver si encuentras la entrada a biotecnología. Ten cuidado. Intenta limitar la exposición. Haya lo que haya en el aire. No sabemos el nivel de contaminación local. Hay que buscar un objeto para abrir la puerta. Ahí hay un hacha. Ya está abierta la puerta. Atención personal y visitantes. Se ha producido un incidente con materiales peligrosos. Esto no es un simulacro. Esta sala es muy grande. Atención personal y visitantes. Se ha producido un incidente con materiales peligrosos.
Esto no es un simulacro. Esta puerta está bloqueada. Solo nos queda subir las escaleras. Ahí está el paraguas de Carla. Biotecnología restringida. Para acceder, contacte con seguridad. Es para ti. Qué alegría verte de nuevo, Case 1. ¿Cómo te encuentras? Recuerda, la mayor parte de la instalación está restringida para los pacientes. Gracias por entenderlo. Hola de nuevo, Case. Biotecnología restringida por acceso de seguridad cuádruple. Se necesitan 4 tarjetas de director. Hay que buscar 4 tarjetas para desbloquear el ascensor. Una roja, azul, amarilla y verde. Aquí está el mapa. Pensemos a cuál ir primero. Al evacuar el edificio, se ruega permanecer en el aparcamiento. El personal y los visitantes deben ponerse en la fila correspondiente a la indicación de equipo. A por la tarjeta azul y roja no podemos ir primero. Tendrá que ser la verde o la amarilla. ¿Ya te acuerdas? Creíamos que no volveríamos aquí. Son las escaleras. Pues la primera tarjeta tendrá que ser la amarilla. Estamos en el ala de Ica. Tranquilo, la raíz no puede dañarnos. Somos especiales. Especiales desde esa primera experiencia. Hace 10 años. Hay que descifrar una clave con los números correspondientes. Espero que sea fácil. Hay que mirar la palabra clave de arriba y poner el número de cada uno. La palabra secreta es acceder. Hay otra palabra secreta, imagino que será la última.
Esta palabra secreta es ascensor. Bienvenidos a Investigación de Combate Avanzado. Se recuerda a los empleados de ICA que es obligatorio llevar el equipo de seguridad autorizado en la sala de pruebas. Puede que Case tenga problemas de comunicación. No responde a la radio. Case, ¿estás oyendo esto? Aquí se supone que debe estar la tarjeta amarilla. A ver cómo cogemos eso de ahí arriba. Investiguemos la zona. Hay nubes de esa mierda por todas partes. Todo el recinto parece tóxico. No creo que se filtre en la piel, ¿verdad? ¿Por qué dirías algo así? Encontramos el subfusil tanto. Ya no hace falta el hacha. Recordamos que las armas se deben descargar y guardar al final de cada turno. El ascensor no funciona. Hemos encontrado un gancho. Con esto podremos agarrar la tarjeta amarilla. Menos mal que hemos encontrado esta XM4, si no estaríamos sin balas. Por fin está muerto el bicho este, y ya se supone que tenemos la amarilla. Excelente, Case. Quedan 3 tarjetas más. Arriba. Busca cómo subir. Somos más fuertes y rápidos que los demás. Para eso se diseñó primero la raíz. ¿Qué situación? No sé nada de ti. ¿Todo bien? ¿Oyes los disparos? Sí. Parece que el sonido viene de los pisos inferiores. Case, ¿hay alguien más aquí?
Vamos a introducir la tarjeta amarilla. Volver en busca de efectos personales. Evacúen. Tarjeta de director aceptada. Vamos a intentar ir a por la verde ahora. Ahora estamos en el ala de administración. El personal está emocionado con los resultados de la pasada semana en La Raíz. Sobrepasas todas nuestras expectativas. De hecho, creemos que puedes dar el siguiente paso. Todo material delicado debe permanecer en la oficina de administración. Gracias. Hay que buscar la tarjeta verde de administración. Aquí documentaron la creación de La Raíz. Administración. Los héroes sin capas de tecnologías y aplicaciones avanzadas. Bienvenido al centro neurálgico. Datos, finanzas, gestión de recursos. Todo sucede aquí. Vamos, dale unas palmaditas a un trabajador como agradecimiento por su trabajo. Antes ellos llevaban sus informes al director. Ahora es cosa nuestra. Quizá nos dé su tarjeta a cambio. Busquemos los informes que faltan. Hay que buscar informes para obtener la tarjeta. Tenemos el primer informe. Eran todos cómplices. Uno menos, faltan 3. Otro informe. Muy bien. Es el último informe. Van 2 informes. Quedan 2. 3 informes. Falta 1. Ya está. Él tiene la tarjeta. Que no se te escape.
Este monstruo era más complejo que el anterior. Ya tenemos la verde. Otra tarjeta. Faltan 2 más. Muy pocos conocen los orígenes de Pantheon, Case. Eran una división de la CIA, desconocida incluso para otros Black Ops. Crearon la raíz. De ella nacería una nueva generación de agentes. Se ha producido un incidente con material peligroso. Han desvalijado esta habitación, pero no sé hace cuánto. Hay zonas en las que hay menos polvo. Aún así, ha sido hace tiempo. No les interesaba nada de lo que había aquí. Quizás solo sea biotecnología. Tarjeta de director aceptada. Tarjeta verde introducida. Falta la roja y la azul. Vamos primero a por la roja. Esta ala es la de investigación cognitiva. Hay una caja fuerte aquí. Vamos a intentar abrirla. Recordamos que está prohibido llevar objetos sueltos en la zona de investigación. Uf, lo que hay aquí. Nos va a venir muy bien. La preparación es fundamental para visitar... ¡Oh! Parece que tenemos una visita inesperada. Participantes de la investigación, guarden sus pertenencias en el vestuario. La semana del 9 de junio se suspenderá la investigación cognitiva por reformas. Gracias. Alguien se dejó algo importante en esa batisfera, Case. La tarjeta roja está en la batisfera. Acceso a la sala de control abierto. Accederemos vaciando el agua. Que me quedo sin oxígeno.
Drenaje bloqueado. Hay que bajar 3 válvulas de drenaje. Temporizador de anulación. Hola, visitante. No te Bienvenido al rindas, laboratorio de investigación cognitiva. En la IFE, la neurología y psicología más punteras marcan el camino hacia el futuro. Juntos, exploraremos las inimaginables posibilidades de la mente humana. Aquí dentro puede que haya una válvula. Drenaje bloqueado. Esta es la tercera y última válvula. Drenaje bloqueado. Sistemas de drenaje 1, 2 y 3 desbloqueados. Temporizador de anulación. Quedan 25 segundos. Anulación exitosa. Drenaje activado. ¿Te acuerdas de las pruebas de la batisfera? Tras tratarnos con la raíz, intentaron convertirnos en soldados perfectos. Pretendían derribar los muros de la mente y el cuerpo. El monstruo ha roto la batisfera y ha salido de ahí. Muerto, y ahora, si podemos coger la roja, y quedaría solo la azul. Casi estamos. Solo falta una tarjeta. El proyecto de la raíz nos falló. Quedamos descontrolados, violentos, perturbados. Saboteamos este centro en nuestra rabia. Lo contaminamos con el veneno que nos corría por las venas. ¿Te acuerdas? Subamos a por la azul. Este es el ala de las operaciones coordinadas. Creo que Springer ya lo ha mencionado, pero te pasamos a 24 horas en observación.
Puede que haga falta atarte en algún momento. Te pido disculpas. Es solo hasta que entendamos estos cambios de comportamiento. La seguridad es lo primero. Síguele el rastro. Tiene nuestra tarjeta. Pocos tienen el privilegio de ver de cerca operaciones coordinadas. Bienvenido. Aquí estudiamos en detalle los efectos de los agentes en suspensión en entornos urbanos. Sea con objetivos ofensivos o defensivos, todo redunda en nuestra seguridad. Ahí está la azul. Luces, cámaras y acción. Se ha escondido. Búscalo. Me mataron. Este monstruo es más complicado. Se ha escondido. Búscalo.
Menos mal que ya está muerto. Cojamos la azul y metamos todas para desbloquear el ascensor. Excelente. Ya están todas las tarjetas. Intentaron perfeccionar la raíz, pero no podían mitigar los efectos secundarios. Como sabemos, fuimos los únicos voluntarios de la prueba. Así pues, sus creadores la convirtieron en arma biológica. Creo que hay otra forma de entrar en biotecnología. No sé si podrás llegar desde los niveles inferiores. Espero que hayas dado ya con ese ascensor. Ya ha pasado un buen rato. ¿Se habrá perdido Case? ¿Eres tú, Marshall? Soy yo. Por fin. Esto es un laberinto. Suerte que hay energía auxiliar. Habrá saltado cuando entramos. Tarjeta de director aceptada. Tarjeta de director aceptada. Tras el incidente, Livingston cerró el programa de la raíz y disolvió la división Pantheon de la CIA. A Livingston le incomodaban sus métodos. Después nos rehabilitaron. Pero no de Recuerda tu formación, Case 1. Nunca podrás hablar del programa de la raíz, ni de la división Pantheon. Jamás. Hacerlo podría traer consecuencias impredecibles. ¡Qué decepción! Ahí está esa decepción. Ahí está. ¡Qué decepción! Ahí estás. ¿Qué le pasa?
Case. Case. Soy yo, Marshall. Vuelve en sí. Te pondrás bien. No sé qué te ha dado, pero espero que no me pase a mí. Poco a poco. No sé ni cómo has llegado aquí. Case, encontramos algo. Míralo. Alguien se llevó un puñado de lo que sea esto. El verano pasado, al parecer. Pantheon. Debe ser la raíz. ¿Qué es? ¿Un alucinógeno? Tiene pinta. Case, nos ibas a descuartizar. Nunca te había visto esa mirada. Espero no verla más. Vámonos ya de aquí. Tenéis que ver algo. ¿Hay palomitas? Va en serio. Vale, estoy intrigado. Lo has descifrado. Exacto. No. Asegúrate de que... Sí, perfecto. ¿Listo, Dr. Busset? Traerla. El sujeto de prueba 18 está infectado con la raíz. Se encuentra cerca de nuestro sujeto de control. La transmisión debería ocurrir en un momento. Es un arma biológica. Ya lo sabíamos. Sigue mirando. ¿Ahora es más rápido? Más rápido, sí. Y más agresivo, como pediste. Perfecto. ¿Esa no es tu amiga? ¿Harrow? Lo lograste. Eso parece. Apágalo. Pero aún queda... ¡He dicho que lo apague! Harrow nos ha traicionado. ¡Ayuda! Coge el otro extremo, ¿vale? Me alegro de verte en pie. Imagino que todavía estás recuperándote del colocón. Y bueno, de que tu amiga es una hija de puta. Al menos te perdiste el derrumbe de anoche. Directo al agua. No sé tú, pero creo que voy a empezar a dormir fuera. Suelta aquí mismo. No quiero molestar a Marshall. ¿Qué? ¿Otra vez? Hacia el final del vídeo. Oíd. Vale. Escuchad. He aislado la voz de Gusev justo aquí, en el fondo. Ahora. Seguimos esperando por B-24. Una transferencia. B-24. Una transferencia de Fuchina. ¿Quién coño es Fuchina?
Ni idea. ¿Quién no? ¿Qué? Fuchina es el casino Lutachi. Los Lutachi y sus socios son los únicos que usan ese apodo. Adler sospechaba que una facción de Avalon estaba relacionada con Pantheon. Aquí está. No está mal. ¿Y el B-24? Yo he trabajado para los Lutachi. No de buena gana, pero pagaban bien. Conozco a alguien que podría aclarar esto. Woods ayuda a Félix a atar los cabos. Seth, tú también. Tracemos un plan. Espero que os haya gustado y si es así dale a like, suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima. Adiós. ¿Podemos hablar?